Y vamos a continuar con las batallas de Dios. Vamos a estudiar la palabra en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y esta es una de las batallas de Dios tal vez más interesantes, más conocidas, y que el día de hoy nos van a enseñar algo diferente. Si bien este es el último domingo que vamos a predicar sobre las batallas de Dios, después de esto empezaremos a estudiar el libro de Apocalipsis. Y déjeme preguntarle algo. ¿Sabe usted qué son las fobias? Existen muchas fobias. Por ejemplo, está la ablutofobia. ¿Qué es la ablutofobia? Es el miedo a lavarse o a bañarse. Ahora usted ya podrá decirle a sus hijos o a su esposo, ya sé qué es lo que tenías ablutofobia, miedo a bañarse. También existen otras como la agorafobia. La agorafobia es el miedo a los espacios abiertos, a los espacios amplios como las plazas, pero muy importante, que haya también muchas personas, mucha gente, eso es agorafobia. También está la acrofobia. La acrofobia es el miedo a las alturas. La aerofobia, miedo a volar. Aracnofobia, miedo a las arañas. Y la musofobia. ¿Sabe usted qué es la musofobia? Si quiere saber qué es la musofobia, vea este video. Tá bom, você já matou. Tá bom, você já matou. Interesante, ¿verdad? Yo personalmente tengo musofobia. Le tengo miedo a los ratones, le tengo miedo a las ratas. Y es interesante porque muchas personas, hombres y mujeres, tienen este miedo a los ratoncitos, a las ratas, como si fueran animales que nos fueran a causar mucho daño. Son pequeños, son indefensos y a veces hasta nos tienen más miedo ellos a nosotros. Pero existe la musofobia. También existe la microfobia. Y la microfobia, en el concepto general, es la sensación de miedo o temor a las cosas pequeñas, minúsculas o microscópicas. Esa es la musofobia. Y me llama la atención porque el día de hoy muchas personas estarán experimentando esto, la microfobia, miedo a algo, a un virus, algo microscópico que no podemos ver, pero que definitivamente sí ha cambiado en gran parte nuestro estilo de vida. De esto vamos a estudiar el día de hoy. El tema es microfobia, ya no más. En la última batalla de Dios estudiaremos esto. Microfobia, ya no más. Usted me acompaña al segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y usted puede ver en los versículos 8 al 14, segundo libro de Reyes 8 al 14, cómo el rey Aram, el rey de los sirios, ha decidido ir a conquistar y a pelear contra el rey de Israel. Y entonces este rey decide tender trampas para el rey de Israel. Y deciden llegar a cierto lugar para tender la trampa. Pero cuando llegan a ese lugar, el ejército de Israel se ha movido. Entonces se regresan frustrados y nuevamente hacen planes para una nueva trampa. Van a ese otro lugar a conquistar y de repente el ejército de Israel se ha movido a otro lado. Y entonces el rey dice que alguien está frustrando los planes. Se enoja mucho el rey Aram y llama a su corte y les dice, bueno, aquí hay un traidor, aquí hay alguien que le está diciendo al rey de Israel que les queremos ir a atacar. ¿Quién es? ¿Quién es? Enojado dice el rey. Una persona de la corte le dice, no es ninguno de nosotros, querido rey. No es ninguno de nosotros, sino que el profeta Eliseo.
El profeta Eliseo, quien puede escuchar incluso hasta lo que hablas dentro de tus habitaciones, él es el que le anuncia al rey de Israel las batallas que estamos tendiendo, las trampas que les estamos tendiendo. Entonces el rey Aram se enoja mucho y decide ir a arrestar al rey a Eliseo. Y aquí es donde empieza nuestra enseñanza el día de hoy. Si usted puede ver en segundo libro de Reyes 6, versículo 13, dice: vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. El rey se enoja y decide enviar a sus mejores soldados, a sus grandes caballos, sus grandes carros, a atrapar a Eliseo. Hermanos, aquí es donde empieza la historia para nosotros el día de hoy. Lo primero que podemos aprender el día de hoy es lo siguiente: cuando ponemos atención al poder del maligno, nos llenamos de temor. Se lo repito: cuando ponemos atención al poder del maligno, nos llenamos de temor. Muchas veces nosotros creemos que el enemigo es más grande de lo que realmente es. Y eso es lo que está sucediendo en esta situación. Usted puede ver en el versículo 15 al siervo de Eliseo que empieza a experimentar miedo al ver el gran ejército que habían enviado en contra de Eliseo. Y ¿por qué no? Él también podía irse en la colada, irse atrapado. Versículo 15 dice: al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios, o sea Eliseo, se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Se levanta el siervo de Eliseo temprano, sale a ver y de repente ve que la ciudad de Dotán está rodeada de un ejército grande de enemigos que habían ido directamente en contra de ellos. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Cómo se sentiría usted si de repente despierta y ve que su casa está rodeada de enemigos? Que su casa está rodeada de gente lista para irle a hacer daño. ¡Oh Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. Obviamente este joven está asustado. Y efectivamente tendría que estar asustado. Él lo que ha visto con sus ojos es un gran ejército. Un ejército de soldados y carros, de los grandes caballos del rey de Siria, del rey Aram. Los grandes y portentosos caballos de este ejército enemigo que había ido en contra de él. Este joven, al ver ese gran ejército, se vio a sí mismo, se ve y dice: yo soy muy pequeño. Mi amo, Eliseo, también es muy débil. Somos muy débiles y muy pequeños para pelear en contra de ese gran ejército. Y entonces exclama a gran voz: ¿qué vamos a hacer, Eliseo? ¿Cómo vamos a salir de esta? Querido oyente, hermana, hermano, amigos, ¿cuántos de nosotros estamos a veces como este joven, solamente viendo el poder del enemigo? ¿Cuántos el día de hoy hemos estado solamente viendo cómo esta pandemia ha ido creciendo y creciendo y creciendo y va afectando y afectando más personas? Al menos acá en Guatemala habíamos empezado con 1 muerto, después que 2 muertos, después que 12 muertos. Ahora ya llegamos a cifras de 22, 20 y tantos muertos. Están asustadas muchas personas viendo cómo el problema crece.
Otros empresarios muy preocupados porque viene a lo que le están llamando el nuevo orden mundial. Y están preocupados porque la cosa se está poniendo terrible. Pero esto pasa porque solamente estamos viendo el poder del enemigo que nos quiere destruir. Viendo en las redes sociales que de repente llega un anuncio que dice que a las personas más grandes, a las más vulnerables, es a las que les afecta, son las más vulnerables ante esta situación. Y que no hay ventiladores para ellos, no hay respiradores. Y el miedo empieza a invadir una vez más. ¿Cuántos de nosotros vemos al enemigo y sin darnos cuenta, ya estamos viviendo en medio del temor, en medio de la situación difícil? Sentimos que nuestra situación, la que estamos viviendo actualmente, no es lo suficientemente apta para enfrentar a un enemigo tan grande, tan fuerte, tan peligroso. Nos llenamos de temor. Nos llenamos de temor al solamente poner nuestros ojos en el enemigo, al solamente alimentar nuestra mente y nuestro corazón de cosas negativas. Llegan a nuestros teléfonos redes y videos tras videos de masacres que hay entre la policía y los norteamericanos. Y empiezan en otros países a botar estatuas y a hacer un gran escándalo por algo que sucedió allá, ¿verdad? Y nos empezamos a invadir. Y luego en Guatemala han matado a un paisano, un sacerdote maya, entiendo yo, y le echan la culpa a los evangélicos, a los cristianos. Y no. Pero vemos las noticias y empezamos a llenarnos de temor. Y decimos, esto está escrito, ya está escrito y así tenía que pasar. Esto pasa por estar viendo solamente al poder del enemigo, por estar viendo el peligro. Nos llenamos de temor. Mis hermanos, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y me encanta esta parte, dice, por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si usted habita, si usted vive con miedo, si usted le ha dado mucho lugar, mucha importancia en su vida al temor, al miedo, usted no está conociendo el verdadero amor, el amor de Jesucristo, el amor de Dios para su vida, los planes de Dios para usted. No hemos sido perfeccionados. La Nueva Traducción Viviente dice en esta parte, no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Será cierto, hermanos? Examina su vida. Si hay mucho temor, quiere decir que no hemos experimentado a cabalidad, plenamente, a cabalidad, totalmente, en su totalidad. No hemos experimentado el perfecto amor de Dios. Y el perfecto amor de Dios se experimenta a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. Porque ni la comida, ni la provisión, ni el cuidado, ni todas las cosas que hay alrededor de nosotros son el perfecto amor. Esas cosas vienen, van, se desaparecen, pero el perfecto amor de Cristo, si usted lo ha experimentado, usted puede decir, no tengo temor, no tengo temor. Hermanos, pero muchas veces estamos apegados más a este mundo, estamos apegados más a los recursos que este mundo nos da. Y por eso, cuando estas cosas fallan, nos llenamos de temor. Por eso, cuando no encuentran una medicina, cuando no encontramos los recursos o un trabajo, nos llenamos de temor.
Por eso, hermanos, lo segundo que podemos aprender el día de hoy es que cuando oramos podemos ver las cosas de modo espiritual y esto aumenta nuestra confianza en Dios. Se lo repito, cuando nosotros oramos, podemos ver las cosas de modo espiritual. Esto aumenta nuestra confianza en Dios. Es lo que está sucediendo acá. Hermanos, Dios es más grande. Dios es más grande que cualquier enemigo que nos quiera atacar. Dios creó todo lo que existe, creó este universo, creó la tierra con una palabra. Están escritos todos los días de nuestra vida. Dios nos ama. Él tiene el poder suficiente sobre este mundo. Un problema, por muy grande que parezca, no puede ser más grande que nuestro Dios. Una situación difícil, una enfermedad, un contagio, una situación económica, un problema con mi familia, con nuestros papás, con nuestros hijos, no pueden ser más grandes que el Dios creador de todo lo que hay alrededor de nosotros. ¿Sí? Esto debe ser motivo de confianza para nuestras vidas. Eliseo le hace una exhortación a este muchacho. Usted puede ver en el versículo siguiente, cuando él le dijo: oh Señor, ¿qué haremos ahora? Versículo 16, Eliseo le dice: no tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. ¿Qué respuesta? Vea esto. No tengas miedo. Lo primero que le dice es: no tengas miedo. Hay más de nuestro lado. ¿Por qué razón no tener miedo? Porque hay más de nuestro lado que los que están con ellos. A principios de año les decía yo que las palabras, la frase "no tengas miedo, no tengas temor, no teman", aparece aproximadamente 365 veces en la palabra de Dios. En la Biblia aparece aproximadamente 365 veces: no tengan miedo, no se desanimen, no tengan temor. Una para cada día del año. Imagínense eso. Y aquí está nuevamente el Señor diciéndonos: no tengan miedo. ¿Sí? ¿Por qué no tener miedo? ¿Por qué no? Porque mayor es el que está con nosotros. Más, dice aquí, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Usted puede ver en Primera de Juan, el apóstol Juan lo dice también, Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La promesa que se le dio al siervo de Eliseo, hoy en día también sigue vigente a través de Primera de Juan. Es la misma promesa. Mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. ¿Sí? Y entonces usted puede ver que Eliseo hace una oración. Versículo 17. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¡Qué cosa tan asombrosa! ¿No le parece? Eliseo oró, ¿sí? Y Eliseo no oró para que se resolviera el problema. Eliseo no oró para que se destruyeran los enemigos. No, Eliseo no oró por eso. Eliseo oró para que el joven pudiera ver que Dios estaba del lado de ellos, que el joven pudiera ver, que su siervo pudiera ver el gran ejército que estaba alrededor de ellos, cuidándolos, protegiéndolos. ¿Sí? Hermanos, esta es mi oración para ustedes.
Yo realmente le pido al Señor que les proteja. Y el día de hoy le pido al Señor que abra sus ojos espirituales. Y que usted pueda ver alrededor suyo un gran ejército cuidándole a usted. Un gran ejército cuidando de su familia, cuidando de sus seres amados. Y esa debe ser también su oración. ¿Sí? A veces perdemos el tiempo viendo al enemigo, preocupándonos por cómo enfrentar al enemigo. Y no aprovechamos el tiempo en orar para ver, para observar el cuidado que Dios ya está teniendo por nosotros. No que va a tener, que ya está teniendo en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Sí? Vea usted en el Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27, versículo 3, le voy a leer. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiando. ¿Sí? Qué hermosa palabra la del salmista, ¿no le parece? Aunque se levante un ejército como lo que le está pasando a Eliseo, como lo que tal vez usted y yo estamos enfrentando en estos tiempos, aunque se levante un ejército que parezca grandote, fuerte y que vengan en contra de nosotros, no temerá mi corazón. Hermano, hermana, no tenga miedo. Vea usted el versículo 14 del mismo Salmo 27. Versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué consejo tan hermoso. Aguarden el Señor. Aguardemos a Jehová y que mientras estamos esperando en el Señor, que nuestro corazón se esfuerce y que tenga aliento, que no se desanime, que no diga, no se puede, no voy a salir de esta, ¿a cuándo se va a acabar? Algunos dicen, todos nos tenemos que enfermar del COVID-19. Algunos tienen esa teoría, que todos nos tenemos que enfermar. Hermano, hermana, no se desaliente. No le dé importancia al poder del enemigo, ¿sí? Aunque contra usted se levante, ¿sí? Es guerra, esfuércese y aliéntese, ¿sí? Sí, espera en Jehová. Recordemos, hermanos, algo muy importante, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es cierto, el enemigo quiere destruirle a usted, quiere destruirme a mí, ¿sí? El enemigo ha querido destruir nuestra familia, ha querido destruir incluso a nuestras iglesias. El enemigo ha querido destruir a nuestros países, ha querido destruir nuestro sistema de vida, ¿sí? Ha querido hacerlo. Pero el día de hoy le quiero decir que hay un ejército de Dios, hay un ejército de carros de fuego y grandes caballos rodeando su vida, rodeando su hogar, rodeando a su familia, rodeando su negocio, rodeando su tierra, rodeando su cosecha, rodeando a sus seres amados. ¿Lo cree usted? Por eso no temerá nuestro corazón. Pero es necesario que oremos. ¿Para qué, hermanos? Para que veamos la protección que Dios está teniendo en nuestras vidas. Es necesario pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, que dejemos de ver al enemigo de manera carnal y que abramos nuestros ojos espirituales para poder ver, hermanos, para poder observar, amigos, queridos oyentes, para poder observar cómo Dios está peleando por nosotros. Pidamos a Dios que abra nuestros ojos y que podamos ver la verdad que con simples ojos mortales jamás podríamos ver. ¿Sí? Y finalmente aprendemos que las batallas más fuertes las podemos ganar en oración. ¿Me escuchó bien? Las batallas más fuertes
las podemos ganar en oración. Usted puede seguir observando así, ahí. Había un ejército alrededor, grandes caballos rodeando. Eliseo le dice: Señor, por favor, te ruego, abre los ojos de mi siervo para que vea esa gran protección. Pero aún así, a Eliseo le tocó enfrentar. Aún así, a Eliseo le tocó tomar cartas en el asunto y actuar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas personas han optado por ya no cuidarse. Muchas personas dicen: si te toca enfermarte, te toca enfermarte. Y ya no se ponen la mascarilla. He visto personas en la calle platicando con otras personas sin mascarilla. Ya no se limpian las manos tan estrictamente. 1 minuto hay que lavarse las manos, mis hermanos. 1 minuto. Muy exagerado. Si Dios me va a proteger, decimos. Dios me va a cuidar. Y si me toca enfermarme, me toca enfermarme. Sí, si le toca enfermarse, le toca enfermarse. Es cierto. Pero no por eso nos vamos a dejar de cuidar. No porque Dios va a pelear por nosotros, no significa que nosotros no tengamos que hacer algo. Eliseo vio la protección del Señor y aún así tuvo que actuar. ¿Sí? Vea usted, versículo 18. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó. ¿Qué está haciendo Eliseo? Orando nuevamente. Oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Yo me imaginaba que tal vez al haber aparecido un gran ejército, iban a descender, iban a haber una gran masacre. Se iban a empezar a pelear los caballos del rey Aram contra los caballos de Dios, y una gran masacre, iba a quedar destruido el ejército del rey Aram. Pero no sucede eso. No sucede eso, ¿sí? Tal vez bajaron los soldados, tal vez bajaron los soldados del ejército de Dios y fueron a atacar y los dejaron ciegos. Tal vez eso haya pasado, ¿sí? Lo que sí podemos ver es que el ejército enemigo avanzó y Eliseo se puso manos a la obra. Eliseo se puso a trabajar, ¿sí? Y lo primero que hace es orar. ¿Cuántas veces oró Eliseo en esta batalla? Le pregunto, ¿cuántas veces? Vea usted en su Biblia, observe ahí en su Biblia, ¿sí? ¿Cuántas veces oró Eliseo en esta batalla? Primero, versículo 17, oró para que su siervo abriera los ojos espirituales. Segundo, oró para que el ejército enemigo se quedara ciego. ¿Sí? Tercero, versículo 20, dice: apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración, tercera oración: oh Señor, abre los ojos para que vean. ¿Se da cuenta cómo peleó Eliseo esta batalla? Orando para que Dios le bendijera en las decisiones que él tenía que tomar al respecto. ¿Sí? ¿Cuántas veces oró Eliseo? 3 veces. ¿Por qué oró Eliseo? Para que su siervo tuviera vista, para que sus enemigos se dieran cuenta que al pelear en contra del pueblo de Dios, en contra del siervo de Dios, es cosa de ciegos, es cosa de gente que no ve. Es cosa de gente que cree estar en la razón, pero realmente no ve. Y luego Eliseo vuelve a orar para que ellos puedan ver contra quién están peleando. ¿Sí? Cuando ellos quedaron ciegos tras la oración de Eliseo, él los guió para que fueran a la ciudad de Samaria, donde estaba el ejército de Israel. Dice ahí en el versículo
18, ¿verdad? 19. Luego Eliseo salió, mire eso, se baja, él está en la torre de la ciudad de Dotán, baja y les dice: ustedes vinieron por el camino equivocado, esta no es la ciudad correcta, síganme, los llevaré donde está el hombre que buscan. Ellos estaban ciegos, no sabían qué estaba sucediendo. Y los guió hasta la ciudad de Samaria. Entraron a la ciudad de Samaria, los pone en medio y luego vuelve a orar Eliseo. Y le dice: Señor, ya que están aquí, haz que recobren la vista. Y cuando ellos recobran la vista, dice en el versículo 20, entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. ¿Sí? Y ahí estaban rodeados del ejército de Israel, más fuerte todavía. ¿Se da cuenta? El ejército que parecía grande, el ejército del rey Aram, que parecía gigantesco, realmente era pequeño. Era pequeño, era microscópico, era algo minúsculo ante el gran ejército de Dios. Era un ejército que no valía el miedo que estaba sintiendo el siervo, porque realmente era un ejército pequeño, era aquella pequeña rata, era aquel pequeño microbio, ¿sí? Ante el ejército de Dios, ¿sí? Ahí Eliseo volvió a orar. ¿Hubo batalla? Sí. La de Eliseo cuando los dejó ciegos y cuando les devolvió la vista. ¿Sí? ¿Tuvo que pelear Eliseo? Sí, tuvo que pelear por medio de la oración. ¿Sí? Pero él tenía plena confianza, mis hermanos, mis amigos. Él tenía plena confianza de que Dios estaba de su lado, con gran poder, con gran fuerza, con gran autoridad en contra de sus enemigos. Es lo que Dios pide de nosotros. Que no nos quedemos viendo el poder del enemigo, porque aumenta su temor a nosotros. Mejor veamos el poder de nuestro Dios. Veamos el poder, gran fuerza, gran poder, gran autoridad de nuestro Dios que está alrededor de nosotros y que hace ver a nuestros enemigos, a nuestros problemas, a la situación que estamos viviendo, a la pandemia, a las deudas, a los problemas familiares, a los complejos personales y todas esas cosas, enfermedades que estamos enfrentando, los hace ver pequeños. Los hace ver pequeños. Suficientemente pequeños como para que usted y yo los podamos vencer en oración, en mucha y en constante oración. Tengamos esa confianza, completa confianza. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No nos preocupemos, dice el Señor. No estén preocupados, no estén afanados. Y si esta persona que viene, y si este familiar que viene, trae el contagio, no se afane, no se preocupe. Antes que sea conocida su petición delante del Señor con oración y ruego, oración y ruego. Efesios 6, 18. Cuando Pablo está hablando de la batalla espiritual del cristiano y le pone la armadura, termina con esto. La armadura termina con esto: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. ¿Se da cuenta usted? Oración, mucha oración. Dios quiere que estemos orando y no que estemos observando al enemigo, que estemos orando para ver cómo Él pelea por nosotros,
cómo es más grande Él que nuestro enemigo. Jesucristo también nos exhorta en Juan 16:24. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida. ¿Escucha esa palabra tan hermosa? Pidan y recibirán para que su alegría sea cumplida. Hermanos, amigos, querido oyente, ya no más microfobia, ya no más miedo a las cosas que delante de Dios, delante de la protección de Dios, son tan pequeñas, son tan microscópicas. Ya no más microfobia. Pues Dios, hermanos y hermanas, amigos, Dios es más grande que todo esto y Él está de nuestro lado. Él está de su lado. Y en este momento, Él quiere que usted abra sus ojos. Él quiere decirle: abre tus ojos, ora. En medio de esta situación que estás enfrentando, ora. Y abre tus ojos, mira la protección que yo tengo para ti. Observa la protección que yo tengo para tu familia. Ya no tengas temor, ya no guardes ese miedo, ya no aumentes ese miedo, ya no alimentes ese miedo observando al enemigo, leyendo las noticias del enemigo. Mejor, ora y abre tus ojos espirituales, dice el Señor. Mira la protección que yo tengo para ti. Porque estoy protegiéndote. Y estoy protegiendo a tu familia. Estoy protegiendo a las personas que amas. Estoy protegiendo tu trabajo. Estoy protegiendo tu negocio. Estoy protegiéndote. Estás en mi cuidado. ¿Sí? Solamente te pido que ores. Y que cuando tengas que enfrentar toda esta situación, lo hagas con valentía y en oración. Oremos. Padre, muchas gracias Señor, porque ante ti todas las situaciones que estamos enfrentando se vuelven pequeñas, se vuelven microscópicas. Ante ti, Señor, y tu gran protección para nosotros, todos estos problemas que estamos enfrentando, Señor, se vuelven tan minúsculas, tan inútiles, tan temerosas. Ante tu gran poder y ante tu gran protección, Señor, estas cosas pierden su valentía. Y nosotros nos podemos llenar de confianza en ti. Podemos llenar y cambiar, Señor, cambiar nuestro temor en confianza en ti. Podemos cambiar, Señor, nuestra angustia en estos tiempos, nuestra expectativa de lo que va a suceder, lo podemos cambiar en confianza en ti y tranquilidad de que tú estás de nuestro lado. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu protección y te pido hoy, Señor, que abras nuestros ojos, que abras los ojos de mis hermanos, de mis amigos, de las personas que me están escuchando. Abre sus ojos y que vean, Señor, ese gran ejército que has enviado para protegernos y para vencer a nuestros enemigos. Gracias, Señor. Ya no más microfobia, ya no más miedo a las cosas que delante de ti se vuelven pequeñas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y usted sabe que lo mejor que usted puede hacer es entregarle su vida al Señor Jesucristo. Si no lo ha hecho, hágalo con esta sencilla oración. Repita después de mí. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque hoy me hablas y me enseñas que quieres cuidarme. Pero mi corazón y mi vida no han estado de acuerdo a lo que tu palabra me pide. Así que el día de hoy quiero entregarte mi vida y quiero pedir que Jesucristo me limpie de mis pecados, me limpie de toda maldad
y que se vuelva mi Señor y mi Salvador. Hoy creo que tú lo levantaste de los muertos y que está vivo. Y por eso, Señor Jesús, te pido que vivas en mi corazón para siempre. Sé mi Señor y mi Salvador, en tu nombre. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a prepararnos para nuestra bendición pastoral. Muy bien, vamos a recibir nuestra bendición pastoral y aprovechando en ella, pues vamos a bendecir también a los papás, porque estamos cerca del Día del Padre. Así que, ¿qué tal si oramos, bendecimos a los papás y recibimos nuestra bendición pastoral? Oremos. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, queremos pedirte que este día, pues haya sido un buen día, un día de victoria. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que nos estuvieron escuchando el día de hoy, sean miembros de nuestra iglesia, de otras iglesias, amigos, acá en Guatemala, en otros países, Señor, familia. Padre, yo pido de veras que tu bendición sea sobre sus vidas, sobre sus familias y sobre cada aspecto de la vida de ellos, por favor, Señor. Así queremos también bendecir a todos aquellos papás, porque, Señor, estamos cerca de celebrar el día y, mi Dios, pedimos bendición para ellos. Dales sabiduría y dales todo lo que ellos necesiten, Padre, para poder estar en paz y tranquilos y disfrutar, Señor, de esta vida y de ese rol que les diste como papás. Padre, por lo demás, pido que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos, de nuestra iglesia y demás personas que nos están sintonizando. Y que reciban, Señor, esta bendición que viene de tu palabra. Hermanos, reciban ustedes esta bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Lo creo, lo declaro en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, una cosa más. La próxima semana estaremos estudiando Apocalipsis, así que sintonícelo y no corte la transmisión porque ahorita viene una enseñanza para los niños, así que para los niños también hay, este es un buen día. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos pronto. Buenos días, niños, ¿cómo están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Me alegra mucho poder compartir con ustedes una lección de la palabra de Dios para nuestra vida del día de hoy. ¿Qué les parece si todos juntos oramos y le pedimos a Dios que nos hable en este momento? ¿Están de acuerdo? Cierren sus ojos y repitan conmigo. Padre, te pedimos por favor que nos hables y que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón y nuestra mente con tu palabra para que podamos obedecerla y para que tu palabra nos dé fuerzas para continuar adelante. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El día de hoy tenemos una lección para nuestra vida, algo que Dios quiere que aprendamos en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Ustedes han dejado de ir al colegio y están bastante encerrados en su casa porque hay una enfermedad que nos está amenazando. Sin embargo, Dios va a darnos la victoria y quiere usarte a ti y a mí para darle esa victoria al mundo. Nosotros no somos grandes científicos que puedan descubrir la vacuna o la medicina para esta enfermedad. Tú podrías pensar, es poco lo que yo puedo hacer. Sin embargo, Dios vence grandes batallas con estrategias secretas, estrategias espirituales que tú y yo sí tenemos. Hoy vamos a aprender que siguiendo las estrategias de Dios, venceremos. Léelo conmigo. Siguiendo las estrategias de Dios, venceremos. Así es. Eso sucedió en la conquista de Jericó. En la conquista de Jericó, el pueblo de Israel tenía que vencer a una gran ciudad llamada Jericó.
Jericó tenía muros muy grandes que la rodeaban toda y nadie podía entrar ahí. De hecho, la gente de Jericó tuvo miedo cuando los israelitas venían para atacarlos, porque los israelitas eran el pueblo de Dios. Pero ellos pensaron, si cerramos las puertas y estamos adentro de estos gruesos muros, nada nos podrá pasar. Dios tenía una estrategia para que los israelitas, su pueblo, pudieran vencer a esta gran ciudad. Y fue una estrategia interesante. Dios le dijo a un hombre de él que se llamaba Josué que debía dar una vuelta alrededor de toda la ciudad por 6 días. Pero no iba a ir él solo. En esa oportunidad iban a ir con él todos los soldados de su ejército, una parte adelante de unos sacerdotes que iban a ir llevando algo que se llamaba el arca del pacto de Dios. Ahí iba la presencia de Dios con ellos. La otra parte del ejército iba a ir atrás del arca del pacto de Dios. Ellos iban a dar una vuelta cada día durante 6 días. Los sacerdotes iban a ir sonando sus trompetas y también iban a ir marchando, llevando la presencia de Dios en medio de ellos. Durante 6 días, los israelitas hicieron esto. Ellos iban callados y la gente de Jericó estaba adentro de su ciudad viéndolos y empezaron a pensar, estos israelitas no están muy bien de la cabeza. Empezaron a burlarse pensando, ¿pero qué pueden hacernos si solo están desfilando y tocando esas trompetas una vez al día? Ellos no sabían que Dios estaba usando la obediencia de los israelitas y la alabanza que se daba con esas trompetas. La presencia misma de Dios iba con ellos. Dios estaba usando esa obediencia para darles una gran victoria en el día número 7. En el día número 7 las instrucciones fueron diferentes para el pueblo de Dios. Otra vez iban a salir rodeando la ciudad, pero esta vez lo iban a hacer por 7. O sea, iban a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la última vuelta, los sacerdotes que iban acompañando a la presencia de Dios sonaron las trompetas de una manera prolongada. Y cuando ese sonido de las trompetas se dio, todo el pueblo había recibido las instrucciones de Josué de que entonces debían gritar con toda su fuerza y con toda su confianza. Y Dios iba a derribar los grandes muros de Jericó. Y eso sucedió. Al sonar prolongado de las trompetas, los muros de Jericó cayeron y el pueblo de Israel pudo entrar y vencer y conquistar la ciudad de Jericó para vivir en ella y para darle la gloria a Dios. Los israelitas en esta oportunidad utilizaron una estrategia de guerra. La estrategia era la estrategia de Dios y vencieron. Dios tiene estrategias diferentes. Una de esas estrategias para vencer la pandemia y que Dios nos ayude es que nosotros oremos y confiemos en Él. En momentos difíciles, Dios nos da estrategias espirituales que tú y yo sí podemos llevar a cabo. Nosotros, igual que los israelitas, podemos orar, obedecer y confiar en Dios para vencer esta batalla. ¿Por qué? Porque Dios tiene reglas que Él mismo se puso para relacionarse con todo el mundo. Dios dijo que siempre que hubiera una situación difícil, pero que su pueblo viniera a Él, se arrepintiera de sus pecados y le pidiera con todo su corazón, constantemente, escucha, con todo su corazón, constantemente. Entonces Él siempre iba a escuchar
iba a responder, iba a librar a su pueblo. Dios va a librar al mundo de esta pandemia por amor a su pueblo, a ti y a mí. Todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, todos los que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y murió en la cruz del Calvario por nosotros y que resucitó al tercer día y que viene otra vez por nosotros, los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal, todos somos su pueblo. Cuando Jesús murió en la cruz, algo ocurrió. Una cortina que dividía el lugar de la presencia de Dios de los hombres se rompió, dando la señal de que la palabra de Dios dice en Hebreos que ahora los que tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, podemos entrar a la presencia de Dios. Cuando tú oras, tú entras al cielo, a la presencia de Dios. Y si tú te hincas delante de Dios y le pides que nos salve de esta pandemia, solo tienes que esperar y seguir orando y orando, porque un día de estos, cuando Dios crea que es lo mejor, entonces nos salvará y guardará. En medio de esto también, el Señor nos guardará en medio de esto y un día le dirá la pandemia hasta aquí. La Biblia dice en Lucas 11:9, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Jesús dijo estas palabras para nosotros y dijo, pidan, pidan y pidan, y lo que piden en el nombre de Jesús al Padre se les dará. Por eso vamos a aprender este versículo el día de hoy, ¿sí? Quiero que lo leas conmigo ahí en tu casa, por favor. Léelo conmigo juntos. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. ¿Ok? Leámoslo otra vez. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Lucas 11:9. Tú ves que hay una A chiquitita aquí, es porque solo estamos aprendiendo la primera parte de Lucas 11:9. Leámoslo otra vez. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Ahora, haz conmigo estos movimientos para que se nos queden. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Otra vez, recuerden que Jesús dijo estas palabras. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. El Señor tiene un pueblo de soldados luchando en su nombre. Esos somos tú y yo. Y lo que tenemos que hacer de hoy en adelante, toda esta semana, proponte orar, orar y orar. Orar es la estrategia de Dios para vencer esta pandemia. Ora conmigo, pidámosle a Dios que nos dé pronto una solución para que podamos salir adelante de esta pandemia. ¿Te parece? Ok. Cierra tus ojos y oremos. Padre, gracias por las estrategias espirituales que nos das. La oración puede mucho, dice tu palabra. La oración de aquel que ha sido comprado por Jesús es poderosa. Yo te ruego que los niños se animen este día y ellos se vuelvan unos soldados en sus casas, orando en la mañana, en la tarde y en la noche.
que ellos busquen un lugar para hincarse delante de ti y que con su corazón y su mente te pidan que tú quites la pandemia. Señor, por favor, te pedimos que la quites pronto, que des una solución a este mundo y nos permita, Señor, ya poder volver a nuestras actividades normales. Si esa es tu voluntad, Señor, nosotros te pedimos que lo hagas. Te pedimos que guardes a nuestros padres, hermanos, a toda nuestra familia y a nosotros. Y te pedimos también por los que están enfermos de esta enfermedad o los que están preocupados, para que tú los ayudes a salir adelante. Danos tu paz y tu alegría cada día. Estamos confiando en ti y te pedimos que pronto, Señor Jesús, vengas por nosotros. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Te espero la otra semana para aprender otra cosa que Dios tiene para ti y para mí.